profe podría regresar. No hay que hacer como lo que ¿Ahí sí? Ahí. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente. Ahí. Ese otro tipo de fractura. ¿Ya? Y si son ejes, normalmente tienen carga cíclica. Un eje va girando, va generando ciclos. Entonces, por torsión, tiene un torque y aparte de eso tiene ciclos y es muy fácil de que se pueda fracturar. Y también producto de las terminaciones, por ejemplo, en los bordes, cuando nosotros o ustedes tengan, por ejemplo, que mecanizar un eje así, a ver, si tuvieran que mecanizar un eje que fuera así, que tuviera dos diámetros, ¿ya? Y ustedes aquí, en esa parte, ustedes no le dan el radio, se va a fracturar en esa posición. ¿Se entiende? Ahora, de ahí vamos a llegar al tema del material, ¿ya? Aquí hay otro que es fractura dúctil, ¿ya? Ahí están las causas, ¿ya? Sobrecarga de torque, dureza del núcleo, etcétera, etcétera, ¿ya? O podríamos tener, por ejemplo, esta otra que es por fatiga, ¿ya? Esa es la típica forma de la fractura por fatiga, que se llama marca de playa, normalmente se conoce de esa forma, ¿ya? Ahí están las causas. O podríamos tener, por ejemplo, fatiga por torsión. También es fatiga, pero es por torsión, el anterior es por flexión. Entonces se empiezan a generar una serie de situaciones, ¿ya? O podríamos tener esta, que es por eje estriado, porque también hay que ver qué forma tiene el eje. A lo mejor el eje tiene estriado. ¿Ya? profe podría regresar. Si llego a pasar ese sería mucho. Sí, creo que el lactado es muy Hay ejes que son listos y que tienen estrías. Entonces, terminaciones superficiales afectan considerablemente las terminaciones superficiales en los desgastes. Lo que mencionó, lo único que fue que fue frágil. ¿Ya? Bueno, ahí tienen ejemplos de fragilidad. Pero lo que el profe nos preguntaba ayer era una soldadura que abarcara tanto como para relleno como para hacer un cordón de Normalmente la soldadura no tiene tanto, su módulo elástico no es tan alto, ¿ya? Entonces se empieza a generar más acercamiento o el lapso, por decirlo de alguna forma, entre el límite de fluencia y la resistencia a la fricción es muy corto. O sea, se tira levemente y rompe. No es como el acero que empieza a estirarse y después rompe. Entonces, por eso él nos preguntaba cuál sería como la mejor soldabilidad del material. A ver, los materiales que tienen mejor soldabilidad ya lo vimos ya, porque son los que tienen bajo porcentaje de carbono. Los que tienen bajo porcentaje. Ya bajo el 0,4, ideal el 0,2. Sí. ¿Ya? Y eso lo vimos y te lo tienen en PPT. Claro. El tema es ahora que tienes que ser compatible con un acero, con una soldadura. Y eso es la soldadura de mantenimiento, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Pero el tema es que él decía que era un aliado. Lo vamos a ver a continuación. Déjame terminar con esto. Ya, por ejemplo, ahí hay deformación de eje. ¿Ya? Aquí hay otras fallas de eje por torsión. El tema es cómo recuperamos eso con soldadura. ¿Ya? Pandeo, deflexión. ¿Ya? Aquí hay torsión. Y vienen los desgastes de eje. ¿Ya? Los desgastes de eje. Y los desgastes de eje se desgastan por diferentes formas. Los ejes se desgastan por abrasión, por impacto y desgaste adhesivo, que es desgaste metal con metal. ¿Ya? Entonces empieza a aparecer este tipo por alta temperatura, también hay desgaste. Y todo esto es recuperable. ¿Y cómo se puede recuperar? Con soldaduras de mantenimiento. Entonces primero tenemos que analizar el tipo de desgaste que hay o el tipo de fractura que tuvo. De ahí la recuperación. ¿Ya? Por corrosión. Entonces hay diferentes tipos de formas de desgaste. ¿Ya? Mira, ahí hay un desgaste que es del tipo abrasivo. ¿Ya?
esto le pasa a la superficie cuando, por ejemplo, un rodamiento se está deslizando y empieza a rayar al eje propiamente tal, cuando el rodamiento no queda bien montado, empieza un desgaste propiamente tal. Y hay otro tipo, ya ahí están las causas, y aquí vienen algunas cosas que nosotros podríamos utilizar y que les podría servir a ustedes. Y son aleaciones. Normalmente la soldadura de mantenimiento se denominan aleaciones, o superalloy, que se llama, que ya es otro concepto de soldadura. Y te permite reducir costos, prolongar la vida útil, para evitar desgastes, para evitar fracturas. La fractura es bien difícil de poder evitarla, no sé si se te va a fracturar una, pero puedes recuperar una fractura. ¿Ya? Gracias a estas aleaciones, que son las superalloy o son soldaduras de mantenimiento, que es lo mismo, hagan que es un sinónimo, podemos mejorar ahorro de tiempo, menor cantidad de inventario, etcétera, etcétera. Y hay un desgaste de eje que se llama desgaste adhesivo. ¿Ya? Aquí se transfiere metal, como que se va soldando el metal. Ustedes que han mecanizado el torno, por ejemplo, de repente en la herramienta de torno empiezan a aparecer puntitas metálicas sobre el material, sobre la herramienta de torno. No sé si han probado eso. Ahí tengo un claro. ¿Ya? Ahí están las causas. Y hay otro que es por movimiento o flotación. ¿Ya? Ahí vienen las causas. Ahí, normalmente eso se da en las canales de chaveta. Se empieza a meter material en las canales de chaveta y empiezan a aparecer desgastes por el material extraño que se mete en la canal de chaveta, producto de un mal proceso mecánico que hicieron tal vez el operador de la máquina herramienta, que nos generó y quedó suelta la chaveta, y empiezan a aparecer todos los materiales o acumulación de materiales depositados en aquellos espacios que debieran de tener un ajuste mecánico. ¿Ya? Y todo eso es recuperable. Mira, ahí hay un desgaste de eje por fatiga superficial o picadura. ¿Ya? Y ahí hay corrosión. Así es como se ve la corrosión del eje. Todo eso, insisto, es recuperable. ¿Ya? Aquí hay otro tipo de corrosión, que es uniforme, son severas esas corrosiones. Y hay otro tipo de corrosión que se ve. Y empiezan a aparecer una serie de daños en eje estrellado. Todo eso es recuperable, pero no con la soldadura que estamos utilizando nosotros. ¿Ya? Bueno, y aquí hay tipos de falla de eje. ¿Ya? Hay diferentes tipos de fallas y aquí hay algunos tips. Les puedo dejar esto en la plataforma para que lo vean. ¿Les parece? Sí. ¿Ya? Les va a servir harto que hay hartos tips ahí de fallas de eje. Ahora, recién vamos a ir a la pregunta. ¿Ya? Esto no lo voy a leer, después se los dejo y les va a servir harto. El tema, ustedes me están preguntando, lo podemos solucionar, digamos, de manera teórica, de acuerdo a lo siguiente. Dice ahí que hoy en día existe una amplia gama de soldaduras de recubrimiento resistentes al desgaste y a la abrasión. Y el desgaste y la abrasión era lo que habíamos visto respecto de los ejes que le había mostrado anteriormente, ¿ya? Pero principalmente la gran mayoría permite proteger la superficie, que son las zonas de contacto, y no esa zona en donde se produce el agrietamiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque llevemos todo esto a un rodamiento. Nosotros podemos controlar todo excepto la fatiga. La fatiga del metal no la podemos controlar. Podemos nosotros controlar la lubricación, podemos controlar el desgaste, digamos, típico por falta de lubricación, podemos controlar, mejorar, digamos, las cargas de un rodamiento, pero lo que no podemos controlar es la fatiga del metal. Eso es algo que, del metal, digamos, del rodamiento. Lleven eso
transmítanlo a un eje. Es súper difícil controlar una fatiga. ¿Ya? Aquí hay diferentes tipos de procesos o de relleno final o recubrimiento final, ¿ya? Que le permiten aumentar, digamos, la resistencia. Hay un relleno, ¿ya? Que mejora el metal base, recubrimiento antidesgaste y recubrimiento antidesgaste más relleno del metal base. Todo lo que está en color más gris, más oscurito, son aquellos procesos de soldadura, con soldadura que es del tipo de mantenimiento, o sea, las superaleaciones, las superalloy, que te permiten mejorar la condición del metal base. ¿Ya? Imagínate tú un rodillo de estas que van aplanando camino. ¿Ya? ¿Saben ustedes el desgaste que se genera? Es tremendo. ¿Ya? Porque hay piedra y hay elementos abrasivos. ¿Ya? Un camión minero le tiran todo el material, toda la roca, que después pasa por el chancador, y ese camión minero recibe la roca y después levanta la torba y se desliza la roca, y todo eso desgaste. Los chutes, ¿saben lo que son los chutes o no? ¿O lo han escuchado? Si lo han escuchado los chutes, bueno, los chutes son aquellos ductos por donde se transporta material minero, principalmente, roca, piedra, y esos son elementos abrasivos, y eso van desgastando el metal. Entonces, eso lo podríamos rellenar, ¿ya? Ahora, ¿por qué recuperar estas piezas con soldadura de mantenimiento? O sea, con estas aleaciones, para reducir costos. ¿Ya? Imagínate un camión minero, ¿sabe usted cuánto sale una torba de un camión minero? Millones de pesos, considerando más o menos que, por ejemplo, un neumático vale como 90 millones de pesos, un neumático de un camión minero, y el camión minero tiene 6 neumáticos. Imagínate la torba cuánto te cuesta. ¿Ya? Tú si fueras un camión minero, te podrías comprar unos 3 o 4 departamentos en Miami. ¿Ya? Eso es lo que vale más o menos. Uno. Chile, ¿cuántos tiene? Cientos de esos camiones. Por eso que los cuidan tanto, por eso que hay que hacerle tanto mantenimiento al sistema. ¿Ya? Entonces, podríamos reducir los costos. Ya dice que si recuperamos piezas mecánicas que se desgastan y nosotros aplicamos estos materiales de recubrimiento, nosotros podríamos lograr condiciones pero muy similares a las piezas como que si fueran nuevas, y podríamos ahorrar entre un 25 y un 75% del costo de la pieza nueva, o sea, de una tolva nueva, por ejemplo, de un camión minero. Profe, en prolongar la vida útil también se puede referir al, por ejemplo, se quiebra la pieza y así tengo que rellenar con soldadura. No, prolongar la vida útil, o sea, no. Principalmente ustedes han escuchado hablar de la curva de la bañera. No. A lo que me refiero es que cuando se rompe y no sé, pues tenemos que esperar un repuesto, uno puede reparar esa pieza mientras llega el repuesto. O sea, es una solución parche, pero a ver te voy a explicar más o menos la curva de la bañera, más o menos para que nos entiendan un poco. Mira, nosotros tenemos podríamos tener la siguiente condición. Nosotros acá tenemos una pieza, ya, en una gráfica en donde tenemos una tasa de fallo y tenemos un tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un elemento nuevo, por ejemplo, una grúa, tú cuando veis la grúa, se te van las manos por ir a abrir las manos. ¿A quién no les pasó que se subieron al camión minero y empezaron a apretar? A mover palanca, no sé, por dar un ejemplo. Entonces, cuando nosotros tenemos un componente, viene una alta tasa de fallos, pero a medida que avanza el tiempo se baja la tasa de fallo y se estabiliza en el tiempo. ¿Ya? Y cuando esta tasa de fallo se estabiliza en el tiempo, viene el envejecimiento, que va para arriba, hasta que hay un punto en que esto va a colapsar y la pieza va a morir. ¿Ya? Entonces se producen 3 etapas en un componente mecánico. Se produce una etapa que se llama muerte infantil, ¿ya? Porque aquí fallan los componentes, una alta tasa de fallo, producto de que aquellos operadores, aquellas personas que no conocen los equipos, empiezan a meter manos y fallan por mala manipulación. Y llega un momento, por aquí, en que el equipo sí o sí va a fallar. Entonces uno tiene que meter aquí mucho mantenimiento predictivo. Hay una zona de dominio predictivo
hay una zona que es de dominio preventivo. Después hay una zona que es de dominio correctivo. Entonces, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo para tratar de que desde el momento en que se detectó la falla y sabemos que el equipo hay que cambiarlo o hay que hacer un overhaul, este tiempo que está aquí, prolongarlo a lo máximo. Pero ¿dónde está la vida útil de esto? Es que aquí está la zona de la vida útil. ¿Cuál es la función de toda persona que opera una máquina y de una persona que mantiene una máquina? Alargar este tiempo. Independiente de que aquí existan fallas que se llaman fallas aleatorias. Entonces, nosotros podemos tener una máquina súper buena, igual que puede fallar. Pues, y ahí viene el tema, oiga, ¿y cómo podemos prolongar la vida útil? Bueno, haciendo a lo mejor eso. ¿Ya? Y esto lo podríamos alargar, independiente de que ese camión minero va a fallar y lo van a regalar a la universidad y va a estar botado allá. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? Eso es más o menos el concepto de este tema. Ahora, esto ya lo habíamos visto en el PPT anterior, ¿ya? Pero aquí estamos. ¿Cuáles son los objetivos de la soldadura de mantenimiento? Y de aquí más o menos vamos a ir viendo el famoso tema del eje que le dejó el Luchito Gutiérrez Menezes. Él propuso eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué asignatura le hace? Procesos industriales. Procesos industriales. Mi compadre. No, es Sí. mi compadre. De hecho, fue muy amigo. Hacíamos clases en otra hace 12 años acá. Ah, son amigos. No, sí, muy buena persona. ¿Se nota? Con los amigos, porque ustedes no son amigos. Entonces, mira, los objetivos de la soldadura de mantenimiento son recubrir para evitar desgastes y o recuperar piezas mecánicas. Entonces, nosotros podríamos recubrir piezas mecánicas para protegerla del desgaste, ¿ya? Esto se puede hacer incluso en una pieza que sea nueva, ¿ya? Y podríamos recuperar piezas mecánicas también, ¿ok? ¿Ya? Este proceso puede duplicar la vida útil respecto de una pieza que no ha sido recubierta, o sea, podríamos extender esto, ¿ok? Ahora bien, podríamos recuperar piezas para volver a sus dimensiones originales. Por ejemplo, un eje que esté con una fractura. ¿Ya? Un eje que tenga una fractura, nosotros lo que podríamos hacer es lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos este eje que está acá. Este eje que está acá, vamos a alargar un poquito ahí, y a este eje se le produjo una fractura en esta zona. ¿Cómo lo recuperarían ustedes? Considerando que muchos dirán, hacen un eje nuevo. A lo mejor no se puede hacer un eje nuevo porque no está el material para hacer un eje nuevo. ¿Qué es lo que harían ustedes? Profe, lo sueldo. ¿Pero cómo lo soldarían? Prueba chispa, no. Lo primero que haría sería, o sea, como hacerle biseles Perfecto. la grieta, Perfecto. y después empezar con un cordón de raíz para después Sí, hacer- perfecto. Esto, lo que podríamos hacer, si esto tiene una fractura que no llegó a la raíz, no llegó al núcleo, digamos, lo que se podría hacer a esto es generar aquí un sistema en torno, un sistema de biselado, ¿verdad? Un sistema de biselado ahí, y nosotros empezar a rellenar esto, digamos, hasta hacer desaparecer la grieta, y eso lo podríamos rellenar. El punto es, ¿con qué lo rellenamos? Profe, el 7018 aprendí a soldar re bien yo, el 7018 sacaba puros 100 en las piezas, no te sirve el 7018. Aquí vienen las soldaduras que tenemos que ver. Y tú empiezas a hacer cordones de raíces y podrías, después con un cordón de relleno, tú podrías recuperar esto. Y eso es totalmente recuperable, o sea, tienen una capacidad mecánica tremenda. Y podríamos volver a la dimensión original del eje. El tema es que hay que saber con cuál soldadura realizarlo. En el caso, por ejemplo, un engranaje que, no sé, se le volaron los dientes. ¿No puedo volver a rellenar ese espacio y mecanizar los dientes de nuevo? ¿O un hilo, por ejemplo?
Sí, depende si la rueda dentada, depende yo lo he visto, se han hecho, ¿ya? Pero depende cuál es el torque que está generando el Dependiendo, porque si es que voy a reparar una pieza que no va a quedar con la misma propiedad que Claro, antes. yo he visto, por ejemplo, clientes así, una rueda dentada gigante de empresas mineras, unos dientes y el eje fracturado, y lo han soldado el eje. El tema es que no ha hecho mucho torque, por ejemplo, cuando era de un chancador, ahí cambiaron el eje. Va a depender, todo depende. Entonces nos encontramos con diferentes tipos dice ahí, de material base, ¿ya? Y los materiales base se dividen en tres categorías. La primera categoría es acero al carbono o de baja aleación, o sea, el ASTM A36, que es lo que están soldando ustedes, Sí. y en las piezas mecánicas el acero SA1020, que ya lo habíamos conversado un par de clases atrás. Y después vienen aceros al manganeso autenítico y con todo ese tipo de aleaciones, y por último acero inoxidable. ¿Ok? Una manera rápida para diferenciarlo, un imán no, el acero inoxidable no se levanta, ¿ya? El acero al carbono y el acero de bajo porcentaje de aleación, es decir, los aceros número 1, son altamente magnéticos, ¿ya? Y el manganeso y el inoxidable son no magnéticos. Ahí podríamos tener, digamos, una claridad, el ensayo de chispa, podrían haber algunas cosas, por eso dice una manera rápida de diferenciarlo, ¿ya? Para cortar el queque ahora in situ en terreno, porque el tema es en terreno ahora. Si tuviéramos tiempo, hacemos un ensayo químico y lo podríamos diferenciar, pero aquí en este caso estamos hablando de una condición rápida. Ese es el enfoque que quiere crear el profe, o sea, como no perder tiempo de producción. Sí. Ensayo chispa. Ensayo de chispa, y ahí tenéis otro ejemplo más, tal vez con un más. Su chispa es de otro color. Hay diferentes tipos de chispas, ¿ya? Sí, bueno. Diferentes tipos de chispas, eso lo tenéis que ver en el taller, porque no te puedo decir, mira, la chispa es así, esa. Te van dando diferentes tonalidades, diferentes colores, diferentes Cantidad de chispas, rayas, cantidad de presión. chispas. Así que, ¿ya? Los fuegos artificiales son variados, ¿ok? Bueno, aquí está lo mismo, por qué se desgastan las piezas, por qué se desgastan los componentes, que ya lo habíamos visto en el otro PPT. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí está el desgaste por abrasión. Desgaste por abrasión, ¿ya? Y el desgaste por abrasión se divide o se subdivide en abrasión de baja tensión. Ahí está la explicación y va con un dibujito. ¿Ya? Ahí hay un chute. Y ese es el famoso chute. Es una canaleta, ¿ya? Y por donde se transporta el material abrasivo. Y quiero, profe, pero si la canaleta es para el agua, ¿no? Pero en la minería la canaleta se transporta a roca. Y eso es altamente abrasivo. Pero hay otro tipo de abrasión, ¿ya? Y eso es el efecto que va haciendo. La piedra va desgastando ahí material. Y uno dice, uy, está lisito el metal aquí, mira. Claro, súper desgastado. Hay personas que, gente de mucho dinero, que tienen muchas joyas, y limpian con brazos, limpian el oro. Y lo dejan brillosito y cada vez lo van desgastando más. ¿Ya? Todos los materiales están propensos a que exista un desgaste por abrasión. Por ejemplo, ustedes pueden ver el cuchillo de la cocina de la mamá donde pega las papas y está súper chiquito, súper delgadito. No sé si se han fijado en eso. La papa súper ácida y desgasta harto. ¿Ya? Hay abrasión por donde usted lo mire. ¿Ya? Cuando usted se va de campamento de repente y se le olvidó llevar el lavalosa, usted pesca tierra y empieza a lavar los platos con tierra, ¿o no? ¿Quién lo ha hecho? Yo lo he hecho. Yo era buscado también, pues dentro de todas mis cosas. También, ya. Ok, ahí hay desgaste por abrasión. Acá hay abrasión de alta tensión o alto esfuerzo, ¿ya? Y acá tenemos un rodillo, por ejemplo, en el caso de la máquina que le había dado y que va pasando por cuando están haciendo los caminos, ¿ya? Y eso es tremendamente desgastante para el material base. Y eso hay que recuperarlo, ¿ya? Y eso es lo que va pasando. Así se va desgastando el metal. ¿Ya? ¿Ok? Mira esto, el ejemplo de la pala. ¿Ya? Ese es abrasión por desgarramiento.
El- El el otro del- tipo de abrasión, El del chancador es de alta abrasión, ¿verdad? no, el chancador es como el caso 1, como el caso del chute. Es como el caso 1, porque el chancador no gira así, pero rápido, va girando lentamente y la roca está abajo. Y va moliendo y va levantando. Y el que los lanza, ese es sí o no. El que los lanza, Tengo entendido que hay uno que baja y los es que golpea. tendría que ver ahí el tipo de abrasión que se va produciendo, el tipo de desgaste. Ya, hay una serie de desgastes, por ejemplo, los camiones que están muy sometidos a estos son los camiones de cemento. Y el camión de cemento, cuando le echan la carga y van girando en una orientación con un motor independiente. Y cuando descargan, giran en la otra orientación. Y ahí va puro concreto, que va líquido, pero va desgastando. Entonces, hay que recuperar esas piezas. Imagínate no sé cómo se llaman estos, son gigantes esos camiones de cementero. ¿Ya? Aquí hay desgaste por impacto, típico ejemplo del cincel. ¿Ya? Desgaste por impacto. ¿Ya? Y hay desgaste abrasivo metal con metal. Ahí están los ejemplos, propiamente tal. Hay desgaste por altas temperaturas. Ahí está con el ejemplo. ¿Ya? Desgaste por corrosión. Y eso. Pero ustedes me están preguntando por la soldadura. ¿Cómo la recuperamos? Entonces, ¿cómo recuperamos un material? ¿A través de qué tipo de soldadura podemos utilizar? ¿Y cómo identificar la soldadura que utiliza? ¿Ah? ¿Y cómo poder identificar qué soldadura utilizar? ¿Qué soldadura utilizar? Eso es lo que vamos. Y para eso, el otro es el PPT. El anterior era soldadura de mantenimiento. Estos son electrodos de mantenimiento. Y aquellos que han visto un rollo de electrodos que está así con una wincha ahí en el taller, hay un electrodo que es de color azul. ¿Lo has visto, no? Ah, sí, sí. Ese es un superalloy. Esto lo vamos a repasar después, sí. Pero ahora como están apurados con eso, ¿ya? Entonces, todo esto se denominan aleaciones, ¿ya? Y hay aleaciones que son austeníticas al manganeso, hay aleaciones que son martensíticas y hay aleaciones que son en base a carburo, principalmente así de manera muy general. ¿Ok? Son tres grandes grupos. El primer grupo, que son las austeníticas al manganeso, ¿para qué se utilizan? Se utilizan para recuperación de piezas de acero, obviamente al manganeso, y acero al carbono con baja aleación, ¿ya? Que estén desgastados y también como una capa base madura se puede utilizar, digamos, ¿ya? Poseen alta resistencia al impacto, buena resistencia adhesiva y no presentan agrietamientos. O sea, con una aleación austenítica al manganeso tal vez podríamos recuperar un eje. ¿Ya? Por las cualidades que tienen. ¿Ya? Aleaciones martensíticas, ¿para qué pueden servirnos las aleaciones martensíticas? Se utilizan como relleno y como recuperación de piezas al carbono de baja aleación. ¿Ya? Gracias a su alta resistencia a la compresión, ¿ya? Y buena resistencia al desgaste metal-metal y a la tenacidad, permiten que esta aleación sea apropiada para recondicionar componentes mecánicos. Reacondicionar componentes mecánicos, o sea, tal vez nos podría servir para el eje. ¿Ya? Hasta sus dimensiones originales. Además se puede utilizar como capa base para recubrimiento maduros, ¿ya? Y también se utiliza como recubrimiento antidesgaste. Entonces podríamos tener dos posibilidades. Y aleaciones con base de carburo. Son muy resistentes a la abrasión, poseen buena resistencia al calor, ¿ya? Y una resistencia a la corrosión aceptable, ¿ya? Y no nos serviría, porque abajo dice que estas aleaciones no deben ser utilizadas para unir piezas. Y ustedes me están hablando de un eje que lo más probable se cortó y ¿verdad? No te serviría esto, ¿ya? Porque tiene resistencia al desgaste principalmente. Pero a lo que vienen ustedes. Alguien me preguntó por los engranajes. ¿Ya? Los engranajes, ¿ya? Los podemos recubrir. Y los podemos recubrir con ese electrodo que es el WIN A28. ¿Ya? Es un acero de baja presión, resistencia al desgaste, tiene resistencia al desgaste por compresión e impacto. ¿Y para qué se utiliza? Para relleno o como capa base de recubrimientos maduros como acero carbono o baja aleación. Entonces, antes de que se fracture el engranaje, mejor lo recubro y evito el desgaste. Ahora, ¿se me puede fracturar igual? Sí, porque a lo mejor
calculé mal y di una profundidad errónea, calculé mal la distancia entre centros de los ejes, calculé mal la profundidad del diente, no sé, vean ustedes mi video de YouTube, no sé si lo han visto ahí de cálculo de garaje, y ahí, si se describe, me ayuda un montón. Ya. Mira, el antifrix es de fricción, entonces inmediatamente aplicaciones típicas, recubrimiento de piezas sometidas a desgaste, ¿ya? Rodillos, ruedas tensoras, ruedas motrices, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces el antifrix te ayuda al desgaste. A ver, veamos esta, la Wheel Up, la 4340, ¿ya? Permite recubrir piezas, ruedas de grúa, paramecánicas, maquinaria, minerales, permite mecanizar máquina herramienta. O sea, esa se podría mecanizar, ¿ya? Pero dice permite recubrir piezas sometidas al desgaste letal metal, ¿ya? Podríamos a lo mejor hacer esto, que está aquí en el dibujo, ¿ya? Mecanizar, sacar la grieta, si es que no llega el núcleo, ¿verdad? Porque si llegara el núcleo estaría fracturado el eje y podríamos rellenar y mecanizar. Ahí puede ser la Wheel Up, la 4340. ¿Por qué? Porque dijeron ustedes que el eje era con aleación, ¿no? Sí. Pero estaba fracturado. ¿Ah? Estaba fracturado. Estaba fracturado porque la fractura era una grieta. Ah, pero estaba fracturada, estaba rota, cortada. Se podría tal vez unir. ¿Cómo se unen las piezas fracturadas? Parecido a esto. Dos mitades. Aquí, dos mitades acá. Tomando las dimensiones de la manera que corresponde. Lo que se ha hecho muchas veces es una perforación acá. Una perforación en ambos extremos para poder encontrar el centro. ¿Por qué? Porque el eje tiene que quedar centrado. ¿Ya? Tú no puedes soldar en cualquier parte si son las dos piezas fracturadas. Entonces yo necesito unir estas dos piezas acá. Si no las puedo soldar porque si no me